Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré, y siempre alabaré, y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios.
cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido. Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Bendiciones, buenas tardes, bienvenido al culto. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por permitirnos adorarte y dirigirnos a ti en oración. Te pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, que cuando te alabemos, te oremos y escuchemos tu palabra, podamos realmente estar convencidos de tu presencia, de que tus bondades son muy grandes hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte mejor, saber cuán bueno eres y glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos el himno Todo lo bueno que tengo. Oh
nos va a dirigir una oración Kim Hyun-jin Ei Chipsanim. Padre Todopoderoso, gracias por este día y por este culto, que a pesar del tiempo que estamos atravesando todos por COVID-19, y ya sea detrás de la pantalla, podamos reunirnos. Señor, te pido que abras nuestros corazones para apreciar tu presencia en este momento. Señor, ten misericordia de nosotros y derrama tu amor. Aléjanos del mal, de las dudas, de las angustias y de todos los problemas que nos agobie, y regálanos tu paz, Señor. Fortalécenos en tu amor para poder seguir soñando y proyectar tu bondad, tu grandeza y tu gran amor al prójimo, nuestros hermanos en la tierra y el mundo. Dios, danos sabiduría y firmeza para seguir bajo tu protección y bendición. Bendice al pastor Kim en este momento para que podamos entender tu palabra de aliento y de vida. Guíanos en el Espíritu Santo. Por todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo, te oramos, te amamos. Amén. La palabra de Dios que vamos a leer es Salmo 119, versículos 65 al 72. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Tú, Señor, tratas bien a tu siervo, conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. En esta novena estrofa del Salmo 119, que abarca los versículos 65 al 72, podemos ver que el salmista expresa su crecimiento espiritual a través del sufrimiento. Para los que disfrutan de la gracia especial de Dios, incluso el sufrimiento llega a ser de bendición. Al salmista le sirvió para madurar en su fe y le ayudó en su compromiso de seguir obedeciendo a Dios, comprobando otra vez el gran deleite y valor de la palabra de Dios por encima de toda riqueza material. La fe en el Señor y su palabra le ayuda a mantenerse firme ante las difamaciones de los insolentes. Los insolentes son aquellos que no tienen ninguna relación amigable con Dios, por lo tanto no se dan cuenta de las bondades de Dios, no se dan cuenta que Dios es bueno, ni cuán buena es la palabra de Dios, ni tienen discernimiento. Los insolentes, estos soberbios, son insensibles a las verdades espirituales y no ven la vida de obediencia a Dios como algo bueno. Lo consideran una tontería y pérdida de tiempo. Por eso se burlan y difaman a los creyentes que se esfuerzan por una vida que agrada a Dios. A diferencia de estos insolentes que no tienen la sensibilidad espiritual para reconocer las bondades de Dios, el salmista puede ver las bondades de Dios incluso cuando atraviesa por adversidades.
Esta estrofa empieza con la letra Tet del alfabeto hebreo y es la letra con que empieza la palabra hebrea Tov, que en español significa bueno, bondad o el bien. En toda esta estrofa hay 5 versículos que empiezan justamente con esta palabra Tov, bueno, bondad o bien. ¿Y qué es lo bueno o lo que está bien? ¿O cuáles son estas bondades de Dios que el salmista resalta incluso en medio de las adversidades y difamaciones que ha experimentado? En primer lugar, el trato de Dios es bueno con sus siervos. El versículo 65 dice: Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. En español no se ve muy claramente que esté empezando con la palabra bueno, bondad o bien, pero para que nos ayude a entenderlo, les voy a leer esto como si fuera una traducción literal. Sería: bien has tratado a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista ha experimentado la bondad de Dios y alaba a Dios por esa fidelidad al pacto. Dios cumple con certeza su promesa y trata con bondad a los que obran alegremente la voluntad de Dios y siempre se acuerdan de Dios andando en su camino. Recordemos que el salmista está hablando del buen trato de Dios incluso en medio de experiencias de difamaciones y aflicciones. Cuando tomamos conciencia de cuán indignos e insignificantes somos debido a nuestros pecados, comparado con la santidad y grandeza de Dios, debemos quedarnos asombrados de que Dios tenga trato con nosotros, y no solo eso, sino que el trato de Dios hacia nosotros sea bueno. De esto debemos estar asombrados y agradecidos y alabar a Dios. Sin embargo, no podemos darnos cuenta de que el trato de Dios hacia nosotros es bueno si no tenemos discernimiento. Los que no tienen discernimiento están espiritualmente ciegos a las bondades de Dios. Por lo tanto, no pueden notar el buen trato de Dios hacia sus criaturas. Pero cuando llegamos a ser salvados por la gracia de Cristo, se nos abren los ojos para saber el buen trato de Dios hacia nosotros y queremos servirle con alegría. Nos damos cuenta que Dios nos ha tratado con bondad incluso desde el vientre de nuestra madre hasta hoy en día. Nos damos cuenta de las bondades y el cuidado de Dios aún antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Una vez que estamos en Cristo, mirando en retrospectiva, nos damos cuenta: sí, durante todo el tiempo Dios me ha tratado bien y yo no lo sabía. En segundo lugar, nos damos cuenta, el salmista se da cuenta también, que el discernimiento y conocimiento que imparte Dios son buenos. Versículo 66 dice: impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Otra vez, en el original, empieza con la palabra bien o bueno y diría de esta manera en castellano: buen discernimiento y conocimiento impárteme, pues yo creo en tus mandamientos. Comienza con la frase buen juicio o buen discernimiento. La palabra juicio o discernimiento, usado aquí al principio, originalmente significaba la capacidad de sentir el sabor, y luego llegó a significar la capacidad de discernir el valor de un objeto o de una acción. Y de ahí el significado discernimiento.
Por otro lado, la palabra conocimiento que se usa en este versículo se refiere a la capacidad de reconocer con claridad un hecho. Entonces el salmista está pidiéndole a Dios que le conceda el discernimiento y la sabiduría para discernir la situación a fin de obedecer los mandamientos de Dios con precisión. Los mandamientos de Dios deben ser obedecidos en situaciones reales de la vida y muchas veces no es tan sencillo como parece. Por lo tanto, necesitamos del discernimiento y la sabiduría de Dios a fin de que podamos aplicar los mandamientos y la palabra de Dios en las circunstancias complejas de nuestra vida. Sin discernimiento tampoco nos damos cuenta de nuestros propios errores. No tenemos la percepción correcta de Dios ni de las bondades de Dios. El buen discernimiento es lo que más necesitamos y es algo que Dios está dispuesto a conceder. Solo el Espíritu Santo puede llenarnos de comprensión clara para que tengamos la perspectiva correcta. En Santiago 1, versículos 5 al 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso el salmista, mientras pide discernimiento y sabiduría, dice: pues yo creo en tus mandamientos. No podemos creer en Dios sin creer en los mandamientos de Dios. Dios es el autor de esos mandamientos. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. En tercer lugar, las aflicciones para el creyente son buenas. Versículo 71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Y esto también en el original empieza con la palabra bien. Bien me hizo haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Hablemos con honestidad. ¿Son agradables los sufrimientos? ¿Son placenteros los sufrimientos? De ninguna manera. El sufrimiento no es agradable ni placentero. A nadie le gusta el sufrimiento. Sin embargo, tenemos que hacer una diferencia entre lo agradable y lo beneficioso. Lo agradable no siempre es beneficioso. En muchas ocasiones son perjudiciales. Por otro lado, lo beneficioso no siempre es agradable en lo inmediato. No es agradable que te den la inyección o una vacuna. No es agradable someterse a una cirugía importante, pero si es necesario, es lo beneficioso, aunque no sea agradable. La abundancia material, las comodidades físicas, los placeres inmoderados podrán parecernos agradables, pero muchas veces son ocasiones de pecado. Pero el sufrimiento, aunque es desagradable, contrarresta la situación de la corrupción. Es lo que nos lleva al arrepentimiento, a la humildad y a la obediencia de la palabra de Dios en el caso de los creyentes. El salmista no está diciendo que le hizo bien haber sido afligido en un sentido de que sintió placer en el sufrimiento mismo. Le hizo bien en el sentido de que le fue beneficioso espiritualmente, porque dice: así llegué a conocer tus decretos. En el versículo 67 dice que antes de sufrir andaba descarriado, fuera de los mandamientos de Dios, es decir, en desobediencia, pero ahora obedece la palabra de Dios. Generalmente cuando Dios permite el sufrimiento de los creyentes es para probar la fe.
a fin de ejercitar la fe, a fin de que nosotros ejercitemos, pongamos en práctica la fe. Nos sirve para hacer crecer la fe, nos sirve también para prevenir el orgullo o también para que nos demos cuenta de algún pecado del que debemos arrepentirnos y abandonarlos. Abandonar los pecados de los que no éramos conscientes o estábamos conscientes, pero gracias a la gracia de Dios que utiliza de aflicciones, podemos darnos cuenta y abandonar esos pecados. La reacción del hombre ante estos sufrimientos que Dios permite puede ser variada dependiendo del estado espiritual de la persona. Algunos pueden quejarse contra Dios en medio de los sufrimientos y dolores. Estos no entienden los beneficios del sufrimiento. Por lo tanto, no se les puede considerar verdaderamente creyentes o creyentes con percepción correcta en lo espiritual. Son los que tropiezan, se endurecen más, expresan con mayor gravedad su rebeldía contra Dios. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Este versículo de Apocalipsis no describe solamente la actitud de los que están fuera de la salvación de Cristo durante el fin del mundo, sino está describiendo la actitud de los impíos, que ha sido siempre así a lo largo de toda la historia de la humanidad desde la primera caída. Son los que están alineados con Satanás, son los que se identifican con Caín, quejándose del castigo de Dios en vez de arrepentirse de esos pecados. No desean dejar el pecado porque es parte de lo que son. Prefieren morir mordiéndose la lengua antes que dejar el pecado. En Juan 3:20 dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Simplemente se molestan por los sufrimientos que son consecuencia de sus propios pecados, pero no quieren dejar el pecado. El que no tiene la salvación de Cristo no considera que la aflicción sea buena. La aflicción puede endurecer más el corazón del incrédulo o del religioso sin la verdadera vida espiritual. Esa vida espiritual que solo Cristo puede otorgar. Por lo tanto, pero por otro lado están los creyentes verdaderos, como el salmista, que reconoce los beneficios espirituales del sufrimiento. Reconocen que los sufrimientos permitidos por Dios cumplen un propósito santo. En vez de quejarse contra Dios, se examinan a sí mismos, y si se dan cuenta de que tienen alguna falta, se arrepienten inmediatamente. Esta correcta actitud frente al sufrimiento sirve para el crecimiento de la fe y trae mayor bendición. Para el creyente, incluso la aflicción es buena, porque es usada tanto para evidenciar a los impíos como para hacer más humildes a los creyentes. La aflicción pone en evidencia lo que somos, nuestra debilidad e inmadurez espiritual. Nos hace examinar cómo somos, nos hace humildes ante Dios, nos lleva al arrepentimiento y nos encamina otra vez a obedecer a Dios. Spurgeon dice: cuando no hay ninguna vida espiritual, la aflicción no produce beneficios espirituales, pero donde el corazón tiene vida, la vida espiritual, la aflicción despierta la conciencia, los errores son confesados y el alma de nuevo se hace obediente al mandato de Dios. El apóstol Pablo también dice en Romanos 5:3:
También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Además, la aflicción como disciplina es señal de que Dios nos ama, porque a través de la disciplina participamos de su santidad, es decir, somos llevados cada vez más a abandonar la vida del pecado y a imitar más la conducta y la vida y la forma de ser de Cristo. Aunque en el momento mismo de la disciplina haya tristeza y dolor, luego produce resultado de santidad a los que han sido ejercitados en esto. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12, versículos 10 y 11 dice, siendo la misma idea, aquellos, es decir, los padres humanos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es necesario ser ejercitados en esta disciplina que nos ayuda a crecer espiritualmente. La aflicción para el creyente verdadero de Cristo es como un remedio amargo, pero que resulta beneficioso. Los creyentes aprendemos mejor de las aflicciones, ya sean enfermedades u otras pruebas difíciles. A través de estas experiencias, acompañadas de la gracia de Dios, llegamos a ser más humildes, llegamos a ser más purificados y somos apartados más del pecado. Spurgeon dice, así como las aguas son más puras cuando están en movimiento, también los creyentes suelen ser más santos cuando pasan aflicciones. Somos como árboles que crecen mejor en las heladas de la tribulación y la aflicción. Se dice que existen algunos árboles que crecen gracias a las heladas, a los fríos, y estos árboles puestos en ambientes de calor se morirían, pero puestos en ambiente de frío recobran la vitalidad. Así somos los creyentes. Spurgeon dice nuevamente, sin aflicción se aprende muy poco. Si querés ser entendido en algo, tenés que sufrir. Las órdenes de Dios se leen mejor con los ojos humedecidos por las lágrimas. La vara de Dios es como un resaltador para señalar algo que debemos aprender mejor. A través de las aflicciones aprendemos el consuelo de Dios también. Y también recibimos la capacidad de entender a otros que sufren y podemos acompañarlos en su dolor con sensibilidad, humildad y consuelo de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:6. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En cuarto lugar, aprendemos que Dios mismo es bueno y sus obras son buenas. Versículo 68 dice, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. En el original también, otra vez, este versículo empieza con la palabra bueno. Bueno eres tú. Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. La razón por la que consideramos que el trato de Dios es bueno, el discernimiento que Dios otorga es bueno,
La aflicción que Dios permite también es buena, se basa en que Dios mismo es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios mismo es el criterio para la bondad. Sin Dios no existiría ningún parámetro absoluto para determinar si algo es bueno o malo. Sabiendo que Dios es bueno, entendemos que malo es todo aquello que es contrario a Dios. Si sacamos a Dios de nuestra ecuación de lo que es bueno o malo, habría más de 7.000 millones de criterios distintos para determinar lo que es bueno o malo, porque cada ser humano en este planeta diría que bueno es solamente aquello que es para su propio placer. En quinto lugar, la enseñanza de Dios es buena, o la palabra de Dios es buena. El versículo 72 dice: para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Déjeme decir este versículo de una manera como lo diría literalmente en su original. Dice: bueno es para mí la Torá de tu boca más que millares de oro y plata. Como Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno, también su enseñanza es buena. La palabra en Nueva Versión Internacional traducida como enseñanza y en Reina Valera 60 traducido como ley, aquí en el original es Torá. La palabra Torá, que Reina Valera se traduce como ley, se refiere específicamente a los primeros 5 libros de la Biblia, pero por extensión también se aplica a toda la Biblia entera. Los mismos labios que al hablar dieron existencia a todo el universo, pronunciaron la ley por la que debemos gobernar nuestra existencia. La Biblia entera es la biblioteca del Espíritu Santo. La Biblia, siendo la palabra santa de Dios mismo, nos enseña lo que debemos creer, lo que debemos practicar. La Biblia debe moldear nuestra forma de pensar y vivir. La Biblia es el medio que Dios usa para hacernos cristianos verdaderos. Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Nos hizo nacer, acá se refiere al nacimiento espiritual. ¿Cómo se nace espiritualmente? ¿Cómo alguien llega a hacerse cristiano? El medio que Dios usa eficazmente por el poder del Espíritu Santo es su propia palabra. La Biblia es el medio que Dios usa también para hacernos crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Esta es la convicción de un creyente verdadero. Comparando con los materiales más valiosos de la tierra, está indicando que la palabra de Dios es más que todas estas riquezas terrenales. Aún los más ricos, cuando tienen avaricia en su corazón, se dan cuenta que la riqueza no es capaz de satisfacer plenamente y siempre están ansiosos por más riquezas y nunca se satisfacen. En cambio, los creyentes verdaderos obtienen una satisfacción, un deleite, una valoración más plena en la palabra de Dios que
lo que ofrece millares de oro y plata. Que nuestras adversidades no distorsionen nuestra percepción, sino que por la gracia de Dios veamos mejor todas las bondades de Dios, como lo hizo aquí el salmista. En medio de difamaciones y aflicciones, Él confiesa las bondades de Dios. El trato de Dios es bueno. El discernimiento que Dios entrega es bueno. Dios mismo es bueno y sus obras son buenas. Y para el creyente incluso las aflicciones son buenas. Y finalmente la palabra, la enseñanza de Dios es buena. Alabemos a nuestro Dios por todas sus bondades. Oremos. Padre amado, muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres el criterio para lo que es lo bueno y todas las bondades, todo lo bueno que tenemos, recibimos de tu gracia. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a contemplar la realidad de esta perspectiva correcta y glorificarte. No permitas que las aflicciones nos hagan estar entorpecidos de nuestra percepción para no ver tus bondades. Agudiza más nuestra percepción espiritual para que podamos ver claramente tus bondades. Cuán bueno eres, Señor. Cuán bueno es tu trato hacia nosotros, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.